Eh, Después de haber visto lo que es un punto ordinario y punto singular, pues vamos a enfocarnos en solución de ecuaciones diferenciales en torno a puntos singulares regulares. Esos puntos singulares regulares son los que normalmente uno llama en matemáticas puntos problemáticos, porque normalmente son puntos donde la función presenta discontinuidades. Entonces, pues vamos a decir que un punto x igual a x sub 0 será denominado un punto singular regular de mi ecuación diferencial, como vemos aquí, esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal homogénea. Si el punto x sub 0 permite que esta expresión x menos x sub 0 por el p de x y el cuadrado de x menos x sub 0 por el q de x, que es lo que tenemos aquí, se pueden expresar o se pueden representar como series de potencias. Lo que denominamos en matemáticas son funciones analíticas. Así que si ese punto no cumple con las condiciones anteriormente descritas, pues diremos que no es un punto singular regular, sino un punto singular irregular. Para que el concepto se entienda mucho mejor, vamos a utilizar el concepto de límite y vamos a decir de que el punto o candidato a ser punto singular regular será punto singular regular siempre y cuando este límite formado por x menos el punto multiplicado por el p de x, que normalmente es una función polinómica, y además el límite del candidato a ser punto singular regular, que es x sub 0, el cuadrado de x menos x sub 0 multiplicado por q de x, que es una función polinómica que depende de x, deben existir. O sea, si esos dos límites existen, diremos que mi punto x sub 0 será un punto singular regular. En caso de no existir uno de los límites, nuestro punto será denominado punto singular irregular. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde nos piden, dada esta ecuación diferencial que tenemos aquí, nos piden determinar los puntos singulares regulares o en su efecto singulares irregulares si los hay. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues darle la forma e identificar quién es p de x y quién es q de x. Si dividimos todo entre esta expresión, toda mi ecuación, me va a quedar una expresión de esta forma, como la vemos. Me quedaría una expresión de esta forma. Podemos simplificar estos términos, que es lo que hacemos en la expresión de abajo, y me estaría quedando ya la expresión simplificada, es decir, que aquí me estaría quedando 1 sobre, aquí me estaría quedando un solo factor de x menos 2. Bien, lo que hacemos es tomar la expresión que dividimos, la expresión en la cual dividimos toda la ecuación diferencial, que es el cuadrado de x al cuadrado menos 4, y lo igualamos a 0 para determinar quiénes son los puntos singulares. Pues al hacer esta expresión, si ese cuadrado es igual a 0, es porque lo que está dentro del cuadrado vale 0, y si lo que está dentro del cuadrado vale 0 es porque x al cuadrado vale 4. Siendo así, para concluir, x toma dos valores, positivo y negativo, del valor o del punto 2. Vamos a examinar dos casos. El caso 1, cuando x vale menos 2, lo reemplazamos en la fórmula. Límite cuando x tiende a menos 2, de x menos el punto x sub 0 aquí es menos 2, multiplicado por p de x. P de x sabemos que es esta expresión que tenemos aquí. Este es mi p de x, que es el coeficiente de la primera derivada de la variable dependiente. Al efectuar eso, pues menos por menos me daría más, que es la expresión que tenemos aquí. Me estaría quedando ese factor y lo podemos cancelar con un factor de el cuadrado de x más 2, que es lo que tenemos allí. Me estaría quedando esto. Al reemplazar aquí a x por menos 2, nos damos cuenta que tenemos problemas porque el denominador me queda sobre 0 y ese límite pues no va a existir. No es necesario probar el otro límite. Entonces la conclusión es que ese punto x igual a menos 2 no es un PSR sino un PSI, es decir, un punto singular. Además de ser singular, es irregular. Ahora vamos finalmente con el caso 2. Ya les dije que x tomaba dos valores para cuando x vale menos 2. Ahora vamos a examinar para cuando x vale 2. En ese caso, pues mi candidato a ser punto singular regular es x igual a 2. Reemplazamos en la fórmula que sabemos, x menos x sub 0 multiplicado por p de x, que es simplemente
la expresión que ya habíamos determinado. Entonces cancelamos un factor de x menos 2 con 1 del denominador y me quedaría 1 sobre el cuadrado de x más 2. Como x se aproxima o se acerca o tiende a 2 por sustitución directa, lo que hacemos es calcular y me estaría quedando 2 más 2, 4 y 4 al cuadrado 16, un 16avo. Es decir, que este límite existe en x igual a 2, al menos en el caso de p de x. Para poder concluir que el punto x igual a 2 es un punto singular regular, lo que nos toca es verificar que el límite cuando estamos trabajando con q de x también exista. Para ello pues aplicamos la fórmula, aquí es x menos x sub 0, lo elevamos al cuadrado, dice la fórmula, se las voy a mostrar, ya se las había explicado acá atrás, mírenla aquí, se eleva al cuadrado y se multiplica por q de x. Entonces al hacer eso, q de x sabemos que es el cuadrado de x más 2 por el cuadrado de x menos 2. Tranquilamente pues se cancela el factor y me va a quedar la misma expresión. En conclusión, como los límites existen tanto para p de x como para q de x, el punto x igual a 2 es un PSR, es decir, un punto singular regular. Aquí tenemos otro ejemplo, un último ejemplo para determinar puntos singulares regulares o irregulares, y es que nos dan esta ecuación diferencial que tenemos aquí y la idea es determinar esos puntos si existen. Divido toda la expresión entre x menos 1 y me va a quedar la forma estándar que ya conocemos, donde sabemos que esta expresión es nuestro p de x y como pues no aparece ningún factor que multiplique a la función sin derivar, asumimos que q de x vale 0. O sea que teniendo en cuenta esas condiciones, que son las descritas aquí, calculamos los límites. El límite cuando x tiende a 1 de x menos x sub 0 por p de x, ese límite miren que me da 1 existe, y límite cuando x tiende a 1, que es el candidato a ser punto singular regular, de x menos x sub 0 al cuadrado de esa expresión multiplicado por q de x, pero como q de x vale 0, cualquier expresión multiplicada por 0 es igual a 0. Recordemos que el 0 es considerado dentro de las matemáticas como el aniquilador. Por lo tanto, los límites existen. Ahora, el hecho de que los límites existan, oígase bien, no significa que los límites tienen que ser iguales. En el caso anterior, pues fue un caso especial en el cual los límites nos dieron iguales, pero no necesariamente los límites tienen que ser iguales. Lo importante es que existan, o sea, que existe tanto para p de x como para q de x. Como los límites existen, entonces diremos que el punto x igual a 1 es un punto singular regular. Aquí hay un ejemplo número 3, este ya lo van a hacer ustedes en casa y van a verificar que el punto x igual a 0 no es un punto singular regular, sino un punto singular irregular. Es decir, que cuando vayan a hallar los límites tanto para p de x como para q de x, al menos uno de ellos no va a existir. Y con esto terminamos la parte teórica de qué es o cómo se entiende en matemáticas cuando hablamos de puntos singulares regulares o puntos singulares irregulares. Ya quedamos listos para poder resolver ecuaciones diferenciales alrededor de cualquiera de estos puntos. Vamos a comenzar resolviendo ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales homogéneas, alrededor de puntos singulares regulares por ahora, y más adelante, aplicando el método de Frobenius, y más adelante alrededor de puntos singulares irregulares. Dejemos entonces hasta allí y les invito a ver el siguiente video.